tal, amigos? Continuando con nuestras reflexiones sobre el magisterio de San Juan Pablo II, hablaremos hoy de un tema que nos toca de manera muy particular. San Juan Pablo II visitó el Perú 2 veces, en el año 1985 y en 1988. Y en sus 2 visitas nos dejó un magisterio muy importante, lleno de enseñanzas, de propuestas, en orden a profundizar nuestra vida cristiana, en orden a acercarnos más a Jesús y de expresar nuestra vivencia como auténticos hijos de la Iglesia. En 1985, para ser precisos, del 1 de febrero al 5 de febrero de ese año, Juan Pablo II llegó al Perú. Era la primera vez que un papa visitaba nuestra nación y estuvo en diversos lugares de nuestro país. En Lima, obviamente, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Trujillo, Piura e Iquitos. En cada uno de estos lugares dejó una enseñanza que ha marcado de manera muy fuerte la vivencia católica de nuestro país. En Lima se reunió con los jóvenes en una histórica jornada con 1,5 millones de jóvenes en el hipódromo de Monterrico y les propuso el ideal de Jesucristo a través de las bienaventuranzas. En Ayacucho, en el momento más fuerte y más duro, más doloroso también, de la acción terrorista, un sendero luminoso asolando aquella región, el Papa habló de la reconciliación. Valientemente exhortó a los terroristas a abandonar ese camino, ¿no? Cambiad de camino, les decía, que muchas lágrimas y mucha sangre han sido derramadas, han corrido a causa de sus malas acciones. Y ciertamente es un mensaje muy fuerte, pero también al mismo tiempo muy valiente, muy necesario para nuestro país. En Arequipa beatificó a Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, que es nuestra beata, de repente de las más próximas a una canonización. Y en Trujillo y Piura habló sobre el trabajo, sobre la doctrina social de la Iglesia, dándonos una serie de orientaciones. ¿Qué podemos recordar del viaje de Juan Pablo II en este año 85? Una frase que pronunció en el encuentro con los pobres en Villa El Salvador. Hambre de Dios, sí; hambre de pan, no. Imagínense ustedes todo lo que podríamos sacar de provecho a partir de una vivencia concreta y una aplicación de esta frase histórica. En el año 1988, en mayo, para ser más exactos, el Papa vino por segunda vez a nuestra patria y también nos dejó una serie de enseñanzas muy, muy valiosas, ¿no? Recordemos que vino con motivo de del Congreso Eucarístico Bolivariano que se realizó del 13 al 15 de mayo y habló muy bonito y muy bien acerca de la Eucaristía. La vida cristiana se centra en la Eucaristía y en ese sentido ya el Papa de alguna manera adelantaba lo que iba a ser su enseñanza sobre la Eucaristía en su encíclica Ecclesia de Eucaristía del año 2002. El Papa también habló sobre la cultura. Dirigiéndose al mundo de la cultura y al mundo de la empresa, recordaba la gran importancia que tiene la cultura para la evangelización. Recordó el gran tema de su pontificado, que era el de la evangelización de la cultura, y llamó a todos los peruanos a ser conscientes de que nuestra cultura se ha forjado al calor del Evangelio. Como diría Puebla, nuestra cultura tiene o presenta un radical sustrato católico y es una herencia que no podemos olvidar, que no podemos dejar de lado. Las enseñanzas del Papa Juan Pablo II al Perú son muy importantes. Si bien es verdad que ya han pasado una buena cantidad de años desde su visita, sin embargo, conservan toda su actualidad. Sigue siendo importante hoy en día vivir la evangelización de la cultura.
Sigue siendo importante hoy día vivir la reconciliación, sigue siendo importante vivir aplicando las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, que mucho bien nos harían en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, etc. Quisiera terminar con una referencia que el Papa Juan Pablo II hizo a los jóvenes en el año 1988. En ese año, en esa segunda visita y prácticamente casi ya en su despedida, el Papa Juan Pablo II, de manera espontánea, dirigiéndose a los jóvenes que lo vitoreaban en la Anunciatura, aquí en Lima, les habló maravillosamente de Cristo. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solamente Cristo es el único capaz de saciar la sed de felicidad y de plenitud que hay en vuestros corazones jóvenes, decía. Y eso es una cosa que también vale la pena resaltar. El Papa, a los jóvenes de aquí, del Perú, les recordaba que Cristo es el único que puede colmar el anhelo de felicidad que existe en el corazón de todo ser humano. Que solo Cristo es el que verdaderamente hace la dicha, regala la plenitud de quien la busca. Y recordaba también esa frase que alguna vez pronunció y que pienso que es de alguna manera su expresión de amor más profundo hacia Cristo. Vale la pena ser hombre, decía el Papa, porque tú, Jesucristo, te has hecho hombre. Con ese consejo, con esa enseñanza de Juan Pablo II, terminamos nuestro programa. En nuestra siguiente reflexión hablaremos sobre Benedicto XVI. Muchas gracias.